qué gusto estar aquí con ustedes, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios, ¿amén? Sí. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos ahí en nuestro lugar y hacemos una oración? Espíritu Santo, gracias por esta preciosa mañana que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, tú estás presente. Dice tu palabra, Señor, que donde 2 o 3 personas están reunidas en tu nombre, Dios, tú estás allí. Y Espíritu Santo, el día de hoy queremos acercarnos a tu palabra. Y yo ruego, Padre, que este mensaje pueda ser de edificación, Dios, para la iglesia. Pueda ser un mensaje, Dios, que traiga exhortación, que traiga edificación, consuelo. Padre, gracias porque siempre tu palabra regresa con fruto, Señor, no vuelve vacía. Gracias, Dios, por este tiempo que tú nos regalas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, qué gusto estar aquí. ¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 24? ¿Qué dijimos? Josué 24. ¿Cuál? Josué 24. Sexto libro de la Biblia. Y es el último capítulo. Vamos a leer el versículo número 15. Me deja leerlo en otra versión, la NTV, para los que lo tienen, síganme, pero básicamente dice lo mismo. Dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros, ¿qué dice ahí? Serviremos al Señor. La Reina Valera dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, serviremos al Señor. ¿Y cuántos dicen amén? Yo quisiera hablarte el día de hoy, el tema se llama Mi casa y yo. Y yo sé que la mayoría de ustedes ya lo saben, pero mi esposa y yo estamos experimentando una etapa de transición en la que yo sé que muchos de ustedes han pasado. Y cuando la familia crece es muy bonito y experimentamos este momento en el que sentimos que vienen muchos cambios a nuestra vida. Y hay tantas cosas que vienen a nuestra mente. Pero ¿sabe qué? A veces siento un poco de temor, de decir, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría de que para que podamos crecer a nuestros hijos, que podamos crecer a nuestra familia, que podamos enseñarles en la sabiduría del Señor. Qué importante es que podamos caminar con el Señor, con nuestra familia juntamente. A lo largo de la Biblia encontramos un montón de historias de un montón de gente. Yo admiro al rey David, por ejemplo, admiramos al rey Salomón, admiramos a Job, admiramos a un montón de personajes bíblicos, pero muchos de ellos tuvieron falta de paternidad, tuvieron una falta de entendimiento de cómo hacer familia. Y yo quiero decirte, hermano, el día de hoy, ninguna función es más importante o más sagrada que el ser esposo, que el ser cónyuge, que el ser padre, que el ser hacer familia. No hay ninguna función más espiritual o más sagrada. Allí se va a reflejar nuestro verdadero carácter. Es en la familia, en la forma en cómo nos relacionamos con nuestra familia, en cómo nos relacionamos con nuestros hijos. Nuestra paternidad, el cómo somos esposos, es el mayor indicador de éxito o fracaso en nuestras vidas. Es una prueba clave que muestra que si alguien es apto para liderar una iglesia. ¿Alguna vez han leído primera carta a Timoteo, capítulo número 3? Vamos a ir rápidamente. Primera Timoteo, capítulo número 3. El apóstol Pablo está hablando en esta carta, dando, primera Timoteo, capítulo 3. Está dando instrucciones.
¿Ya lo tiene? 1 Timoteo 3, el versículo 2, síganme así, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Quién es el obispo? El pastor, el servidor, una persona que va a cuidar de la iglesia. Dice, es necesario que el obispo sea, ¿qué dice ahí? Irreprensible, marido de 10 mujeres, dice, no, una sola mujer. ¿Qué más dice? Sobrio, no ebrio, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado a la chelita, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Y qué dice ahí? Fíjese, versículo número 4, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Y luego es contundente aquí el versículo número 5, porque dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermanos, el ser cuidadores de otros es el principal llamado. ¿Cuántos anhelan servir al Señor? A veces anhelamos servir al Señor y anhelamos servirlo dentro de la iglesia, ¿verdad? Y a veces decimos, qué padre estaría que aprendiera a tocar un instrumento, ¿no? Así como Gonzalo, cantar, estar aquí adelante, qué bonito, quisiera predicar, así como el pastor, echarme los chistes, ¿no? Caerle bien a todo el mundo, no sé. Y nos imaginamos sirviendo a la iglesia, o nos imaginamos sirviendo a otros, no sé, quiero escribir mi libro, quiero hacer un podcast, ¿no? Quiero, no lo sé, ser un influencer, y buscamos llamados. Pero ¿sabes cuál es el principal llamado? Nuestra familia, iglesia. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. Nuestra familia es nuestro principal llamado. No hay labor más sagrada y más espiritual que cuidar a nuestra familia, que instruir a nuestra familia. Y por eso Josué está en el último momento de su vida. Y él está confrontando al pueblo de Israel y le está diciendo, ¡hey! Ya párenle. Tienen que decidir si servir a los dioses que han servido antes, sus antepasados, o quieren servir al Señor. Y Josué dice una cosa que es fabulosa y que algunos hasta lo tenemos en casita. ¿Va? ¿Cuántos tienen un cuadrito que dice, mi casa y yo serviremos al Señor? Es como de abuelitas, pero... No, es que mi esposa no me dejaría colgar algo así en la casa, pero... No, está bien. Pero qué bonito, pero eso más importante que esté colgado ahí en un cuadrito, que lo tengamos aquí, y que lo tengamos aquí, y que realmente nuestro estilo de vida en casa refleje eso. Eso es lo más importante, porque no hay nada más dañino, fíjate lo que te voy a decir, no hay nada más dañino para el desarrollo moral y espiritual de una familia que la figura pública de un papá o mamá sea solamente una fachada hipócrita que desaparece en la privacidad del hogar. No hay nada más dañino, ¿verdad? Que vamos a la iglesia y decimos, como dice el pastor, ¿no? Y es vieja, la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Y toda nuestra vida pública es una fachada, somos actores, porque eso significa la palabra hipócrita. Es alguien que tiene una máscara. Era una palabra que se utilizaba en el griego para describir a los actores, ¿verdad? Y podemos venir a la iglesia y actuar muy bien, y sí, Señor, te adoramos. Y cuando salimos, estamos mentándole la mamá al que se nos atraviesa, que si se nos cerró, que si se nos... ¿verdad? Cuando manejamos se nota nuestro carácter. Al primero que nos hace enojar, le andamos ahí diciendo cualquier cosa. No somos capaces de controlar nuestra boca. No somos capaces de controlar nuestra mente. Entonces, justamente ese tipo de comportamientos son dañinos para nuestra familia principalmente. No para los otros, para tu familia. Para tu familia de nada sirve que vengamos a la iglesia, de nada sirve que vengamos y, ay, sí, hermanito y todo. De nada sirve si en lo privado estamos dañando a nuestra familia. De nada sirve.
¿Sabes que un montón de gente, intelectuales, filósofos, históricamente han tenido, a veces esto nos cuesta trabajo porque nuestra vida vivimos ya en una época en la que la mayoría ya no son cristianos, pero siglos atrás la cristiandad era parte medular de la sociedad. Todo mundo vivía el cristianismo. Antes del siglo XVI, todos eran cristianos. ¿Por qué? Porque era la religión oficial y porque todos tenían que practicar el cristianismo, ya sean protestantes o católicos en el mundo occidental. Entonces todos los pensadores estaban impregnados del cristianismo. Y lo triste es que grandes pensadores tuvieron padres cristianos con malos ejemplos. Uno de ellos es Karl Marx. Gran pensador, gran crítico, economista, y él vivió en una familia protestante, con malos ejemplos, un papá golpeador que decía que era protestante y mal ejemplo en casa. Entonces vemos cómo nuestro ejemplo puede invalidar el cristianismo. Y tus hijos, ¿qué van a decir? Ay, pues, ¿para qué vamos a la iglesia, mamá? ¿Para qué vamos a la iglesia, papá, si ni te sirve a ti? Entonces, ¿cómo quieres que yo siga eso? Y aquí tengo dos cosas para decir. Hijos, que vemos el mal ejemplo de nuestros padres. Aprendamos a separar ese mal comportamiento de nuestros padres y entendamos que Cristo es una cosa diferente de lo que miramos en ellos. Venir a la iglesia no es venir a aparentar, sino es venir a buscar. Es como si fuéramos al hospital, ¿verdad? El que va al hospital no es el que dice, ay, yo ya estoy sano, o el que no necesita medicina. Venimos aquí porque reconocemos que necesitamos de Dios. Y venir aquí y en comunidad y experimentar todos en comunidad, podemos aprender a mejorar, a amarnos, a perdonar, a escuchar la palabra, y eso nos va a ayudar. Entonces, en principio, paremos un poco de juzgar a nuestros padres. Y segundo, papás, entendamos la responsabilidad que tenemos con nuestra familia. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Y fíjese, cuando leemos los preceptos bíblicos, cuando nos acercamos a la Biblia y vemos lo que la Biblia nos recomienda para criar a nuestros hijos, para enseñarles, no hay tantas cosas, no hay tantos pasajes que hablen de ello. Hay muchos proverbios, hay pequeñas cosas, pero lo que me llama la atención es que hay pocos preceptos y son muy claros. Y en esos quisiera que meditáramos. Vamos a el libro de Efesios. Efesios capítulo número 5. ¿Ya lo tiene? Este es un pasaje muy conocido y que a algunos nos da toques. Y ahorita vamos a ver por qué. Fíjense, versículo número 21. ¿Ya lo tienen? Efesios 5:21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Luego dice aquí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. A ver cuántas mujeres casadas hay aquí. A ver, hermanas, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a repetir la Biblia y vamos a decir, mi esposo. A ver, ¿quieres escucharla? Mi esposo es mi cabeza. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la Biblia. Dígalo conmigo. Sé que a algunos les da toques total así como si les estuviera pasando la máquina de toques de Miguel, así. Pero dígalo, mi esposo es mi cabeza. ¿Qué significa esto? Sé que a muchos les da así toques, si no lo quieren decir, es mi esposo, es mi cabeza. A ver, ahora entendamos qué es lo que quiere decir la palabra. Esposos, ahora escuchen. Ser cabeza no es privilegio, es responsabilidad.
Ahora sí, hermanas, díganlo. Mi esposo es mi cabeza y él es responsable de mí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí lo dijeron, y él es responsable de mí. Hermanos, hombres, el fracaso de la familia es nuestra responsabilidad. Cuando Eva agarró el fruto, ¿a quién confrontó Dios? Fue con Eva y le dijo: Eva, ¿qué acabas de hacer? No. Dios fue con Adán. Y el éxito o fracaso de nuestra familia está en nosotros. Cuando leemos a veces de que es que el esposo es la cabeza, lo vemos como el privilegio, ¿verdad? Y decimos: ay, no, él no es mi cabeza porque él se porta re mal. Y, hermana, él es tu cabeza, pero es porque él es responsable delante de Dios. Él es responsable de parte de Dios. Y todo empieza con el amor. Hombres, aguántenme tantito porque voy a aventar así ladrillos ahora sí. Así que agárrense. Todo empieza con el amor. Porque dice aquí, fíjense, regresemos a Efesios capítulo número 5, 23, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y fíjese aquí, el próximo cuadro de la casa: maridos, amad a vuestras mujeres. Esto tenemos que aprenderlo, los hermanos. Aquí empieza: a maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Todo empieza con el amor. ¿Y qué caramba significa el amor? Aquí te está dando la mayor clave. Te está diciendo: como Cristo amó a la iglesia. De esa manera tenemos que amar a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo es el amor de Jesús por la iglesia? Es un amor abnegado, es un amor sacrificial, es un amor que lo entrega todo, es un amor que no anda... Es una idea que la otra vez comentaba, me gusta mucho de Brennan Manning, que él dice: Dios no te ama así de a poquito. El amor de Dios es fuerte, es intrépido, es como el mar, es algo que te abraza. Dios es incapaz de poderte amar de una forma precaria, de una forma con miserias. Esa figura de amor de adolescente, de que te doy poquito nada más como para jalarte ahí de la cuerda y tenerte. Ese amor no es de Dios. El amor de Dios es inmesurable, es con fuerza, es con furia. Dios te ama con tanta intensidad. Y Dios nos dice: hombres, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Hermanos, ese es el fundamento de nuestra familia. Que amemos a nuestras esposas con un amor sacrificial, un amor purificador, un amor inquebrantable. Y podemos decir a veces: bueno, sí amo a mi familia, ¿no? Les proveo, trabajo, les doy lo que necesitan. No está solamente allí. Es un amor sacrificial. Y a lo mejor los jóvenes, los solteros pueden decir: hermanos, ¿qué me estás hablando, no? O sea, me falta mucho tiempo para eso. El tiempo pasa rápido. El tiempo pasa rápido y tenemos que aprender a mirar. Tenemos que aprender a mirar en familia. Tenemos que aprender a mirar por los demás. Y es verdad que en nuestra sociedad, ya de hace muchas generaciones, hay una falta de liderazgo masculino. Hay una falta de masculinidad. No es algo que se ha dado solamente dentro de los 15, 20 años pasados, sino que hay un sociólogo que dice que a finales del siglo XIX fue por primera vez social y moralmente aceptable que el hombre no estuviese dedicado a la familia. A partir de que la revolución industrial estalló de una forma enorme, se requería mucha gente que los hombres se dedicaran a las minerías, a trabajar, y que la vida del hombre se enfocara simplemente en el trabajo. Hombres, ¿cuántos están acostumbrados a trabajar? Es parte de nuestra vida, está en nuestra naturaleza. Pero déjame decirte algo: el trabajo no lo es todo. Y te voy a decir otra cosa: el trabajo no es lo más importante.
el trabajo no lo es todo y el trabajo no es lo más importante. Porque se empezó desde estas épocas, siglos atrás, a decir el hombre solamente trabaja y con eso estás demostrando el amor a tu familia, pero no es suficiente. No es suficiente. Tenemos padres que pueden estar físicamente presentes en casa, pero no están comprometidos activamente con la dinámica cotidiana de la familia. Los recordamos ¿por qué? Porque fueron ausentes, los recordamos por sus golpes, los recordamos por sus vicios, los recordamos por el daño emocional que nos hicieron, nos recordamos ¿por qué? Porque nos abandonaron. ¿Por qué los recordamos? ¿Por qué recordamos a la figura masculina? ¿Por qué le tenemos tanto rencor? ¿No? Entre mi generación siempre hay un chiste, ¿no? que decíamos mucho, ¿no? No sé, mi papá se fue por los cigarros y nunca regresó. ¿Ya? ¿Cuántos experimentamos que el papá se fue por los cigarros y nunca regresó? Hermanos, en Cristo podemos curar esas heridas que tal vez están ahí, avanzar y romper esos patrones. En Cristo tenemos que aprender a amar cómo es el amor sacrificial por la familia y cambiar nuestro chip. Dios nos enseña a amar a la forma en cómo Él ama. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Y es interesante ver cómo funciona el día de hoy nuestra sociedad. Se me hace curioso que cuando hablamos, por ejemplo, de masculinidad, o cuando hablamos como por el día del hombre, por ejemplo, es fácil hacer mofa, ¿verdad? Es fácil hacer mofa de la masculinidad. Y nadie se va a escandalizar si hago un chiste en contra de los hombres. Pero si hago un chiste en contra de las mujeres, me van a aventar aquí. Y no estoy haciendo una crítica especialmente a alguna persona, pero fíjense cómo nuestra moralidad, o lo que es moralmente aceptado de forma colectiva, cambia un tinte de acuerdo a los intereses políticos que hay en el momento. Entonces, el interés de ahora es destruir un poco esa masculinidad. Y no es reprimir una figura para que otra surja, sino tenemos que pensar colectivamente. Yo no puedo reprimir a mi esposa para yo sentirme fuerte en la familia, o viceversa, que mi esposa me reprima a mí para que ella se sienta fuerte. Es entender que todos somos distintos y todos crecemos de forma colectiva. La familia somos diferentes, pero todos somos uno mismo al mismo tiempo. Y yo creo que hoy podemos meditar en esto y decir: Señor, ayúdanos a perdonar. A lo mejor las malas experiencias que hemos tenido con nuestros padres, o con el hombre que estuvo cerca de nuestra familia. Algunos crecieron con algún padrastro, algunos crecieron con... no lo sé. Y si tuvimos alguna experiencia que nos está lastimando, Dios viene para cambiar eso. Dios viene para cambiar eso. Y Dios nos enseña a ser papás. Dios nos enseña a ser mamás. Dios nos enseña a ser familia. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a nuestra familia? ¿Cuál sería el primer paso para que nosotros podamos ayudar a nuestra familia de forma activa? Número 1. El primer paso es cambiar nuestras prioridades. Nuestras prioridades. Yo sé que todos estamos ocupados y es muy fácil a veces decir: bueno, es que todos trabajamos, todos estudiamos, todos tenemos muchas cosas que hacer. Pero cuando algo tiene un peso emocional, cuando tiene un peso en el corazón y decimos: esto es verdaderamente importante, le voy a encontrar tiempo para dedicárselo. Bueno, tu familia lo necesita. Tu familia necesita estar en esa lista de prioridades. Tu familia necesita que lo pongas antes que Netflix, que lo pongas antes que el celular, que lo pongas antes que... no lo sé. Pero si tú tuvieras una lista de prioridades, ¿en qué lugar estaría nuestra familia? ¿Cuál es el tiempo que les dedicamos? Tenemos que cambiar nuestro orden en nuestras prioridades. Todos estamos ocupados, pero cuando algo pesa verdaderamente en el corazón, vamos a hallar el tiempo. El éxito en nuestra vida
en nuestra vida de hogar es mucho más importante que cualquier otro éxito. Si nosotros dejamos de cuidar a nuestra familia, perderemos credibilidad en el mundo exterior. Todo lo demás se derrumba. Es tan importante tener cuidado de nuestra familia. Número 2, ¿qué más podemos hacer? Tenemos que aprender a escuchar y a conversar con otras generaciones. Tenemos que aprender a escuchar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, interesarnos en los temas que a ellos les gustan. ¿Sabes? A veces siento que como papás nos cuesta un poquito de trabajo, o cuesta un poquito de trabajo poder dialogar entre generaciones. ¿A cuánto nos cuesta trabajo, por ejemplo, hablar con un anciano? Hablar con alguien que es 10, 15 años menos, que tiene 10, 15 años menos que yo. No sé, pero tenemos que aprender a dialogar entre generaciones. A veces está esta ruptura, ¿no? Que si hablamos con un joven, pues me aburro porque a lo mejor no habla de lo que yo quiero hablar. O yo soy incapaz de hablar lo que a él le interesa. Si yo les preguntara a papás, ¿cuáles son los temas que a sus hijos les interesan? ¿Ustedes los tienen presentes? ¿De qué es lo que a ellos les gusta hablar? Así, bueno, pues de videojuegos o de fútbol, no lo sé. Pero sabes que poniendo un poco de interés en las cosas que a ellos les gusta, vas a poder lograr conectar un poco mejor. Igual, hijos, ¿qué es lo que le interesa a tus padres? Porque a veces como hijos solemos ser un poco egoístas y solamente pensar en mí, ¿verdad? Es obligación de ellos proveerme, es obligación de ellos cuidarme, yo no les dije que me tuvieran, entonces ellos me tienen que suplir absolutamente todo, ¿verdad? Pero hijos, ¿sabemos cuáles son los puntos que a nuestros papás les gustan? ¿Qué es lo que les apasiona? Bueno, ese puede ser un punto inicial para que podamos conectar mejor con nuestra familia, escucharles. Y cuando hablamos, por ejemplo, de matrimonio, el matrimonio no es solamente una unión física. El matrimonio no es solamente la unión física de dos personas, sino es la unión de la mente y el corazón. ¿Cuántos conocen con una mirada cuando la esposa está así brava? Que dices, yo no te recomiendo que te acerques ahí, mi chavo. Y así no sé, mejor agárrate un trapo y ponte a limpiar, ¿verdad? Porque está enojada. La encierras en el baño. La encierras en el baño. ¿Cuántos conocemos cuáles son los mayores deseos que tiene nuestra esposa o nuestro esposo? ¿Cuáles son esas cosas que ella o él desean? A veces, hermanos, podemos vivir como en automático. Y como esposos a veces podemos cometer el error de pensar que ellas están felices, ¿no? Y que en automático ahí como que se mantienen. Y bueno, pues si no la veo que me está escupiendo de palabras, está feliz, ¿no? Pero Lili no es así, claro. Pero podemos pensar que si las cosas no están incendiándose, todo está bien y no tengo que hacer nada. Pero si algo está quieto, se está muriendo. Necesitamos estar en constante movimiento. Y el matrimonio no es solamente la unión física, sino es una unión de mente, corazón. Nuestra pareja tenemos que aprender a cultivar, a tener tiempo en familia, a tener tiempo de matrimonio, tener tiempo de calidad, de conocernos con profundidad, de conocer a nuestros hijos, saber lo que les apasiona, saber qué es lo que les interesa, lo que les mueve. Porque, ¿sabes? La familia es ese lugar en el que tú y yo aprendemos de todo. Es el lugar del salón de clases, como el campo de batalla, donde vamos a aprender a perdonar. La familia es el lugar donde vamos a aprender a amar, a escuchar, a restaurar, a exhortar, a confrontar, a disciplinar, a aprender a solucionar conflictos. Si yo te pudiera decir si algo he aprendido en el matrimonio estos 5 años que gracias a Dios nos ha permitido tener, es que tenemos que aprender a solucionar conflictos en el matrimonio.
En el matrimonio no se trata de no pelear, se trata de aprender a solucionarlos de la forma en que menos te lastimes con la persona. Porque, no sé si les pasa, pero a veces creo que una de las formas en cómo peleamos es pelear a través del orgullo. Peleamos y decimos, bueno, voy a decirte todas las palabras que pueda producir y voy a pensar los insultos más horripilantes porque estoy enojado y yo siento placer de decírtelos. Y a lo mejor tengo razón. A lo mejor tengo razón y tengo la oportunidad de sacar todo aquello que quiero decírtelo. Y en este momento estoy eligiendo tener placer de escupirte todas las cosas que quiero decirte. Pero ¿sabes qué? En ese momento estás decidiendo lastimar a esa persona. Y a lo mejor puedes estar pensando, bueno, ya mañana lo arreglo, ¿no? O hemos arreglado tantas veces esta situación que lo vamos normalizando. Pero eso no es el matrimonio. Amar como Cristo ama a la iglesia es también callarse y decir, no quiero tener este placer de decirte y de insultarte y de decirte todo lo malo que quiero decirte. ¿Sí me explico? Sí. Amar a nuestra esposa, amar a nuestro esposo es también controlarnos y decir lo amo. Tal vez no estoy de acuerdo en este momento con él, tal vez sí cometí un error, pero quiero controlar mi boca porque no quiero destruir el vínculo que nos une. No quiero destruir el vínculo, no quiero dañar el vínculo que hay entre nosotros. Eso también es amor, hermanos. Tenemos que aprender a solucionar conflictos. Si cada vez que te enojas, cada 2, 3 días te enojas y le dejas de hablar a tu esposo o a tu esposa, o ya llegas a los golpes, hermano, no lo estás amando. No se están amando. La familia es ese lugar donde nosotros aprendemos a perdonarnos. La persona que más vas a perdonar en toda tu vida es al que tienes al lado. Es al que más vas a perdonar toda tu vida. Pero tenemos que aprender a callarnos también, a controlar nuestra boca. Allí hay espiritualidad. Allí hay espiritualidad. Y ya no me quiero ir, si estamos acostumbrados a irnos a la violencia física, pues es mucho peor. Pero es en la familia, hermanos, donde vamos a aprender a amar, donde vamos a aprender a perdonarnos. ¿Cuántas familias hay a veces o matrimonios que dicen, bueno, es que quiero mantener a la familia unida y por no divorciarme y por no dejar a mis hijos sin papá, pues me aguanto todo? Hemos dejado de practicar el perdón. Pregunta para ti, ¿cuántas veces el Señor te ha perdonado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado? ¿Qué no día a día el Señor nos perdona? ¿Qué no día a día el Señor nos dice, cada mañana mis misericordias son nuevas? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar a nuestro cónyuge? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Si es que ya te perdoné tantas veces, y es que siempre es lo mismo, y es que siempre vuelves a hacer lo mismo, y es que siempre. Esos totalitarismos no ayudan a restaurar la relación. El siempre decir, el siempre haces o nunca haces, esos no son puntos para poder solucionar un conflicto. Podemos iniciar con, mi amor, no me gustó esto que hiciste, sentí que me lastimas. Pero fíjate que es un punto de partida distinto. Los hombres naturalmente cuando nos peleamos queremos espacio, ¿verdad? ¿Y las mujeres qué quieren? Hablar. Entonces tenemos que aprender también a cómo es nuestra esposa o nuestro esposo. Es decir, ok, si el uno quiere espacio y el otro quiere hablar, pues ahí también van a encontrar, es que a ti no te importa porque, no sé, quieres venir y no te importa, te vas. Y el otro, déjame hablar porque si ahorita hablo me voy a encender. Entonces, ¿qué terminamos? Terminamos peleándonos, peor. Hermanos, amarnos es aprender a solucionar conflictos. Y por eso a veces también hay tanta gente sola, porque dice, estoy mejor solo, ¿verdad? Es más feliz estar así. Me evito problemas, me evito que me estén quitando la paz, salgo con quien yo quiera. Claro, no es tan fácil tener familia, pero es el modelo de Dios y vale la pena. Vale la pena. Es el Señor el que nos enseña cómo. Y recordemos,
Maridos, amad a vuestras esposas. ¿Cómo? Como en amor sacrificial. ¿Cómo es amor sacrificial? Quédate callado, compadre. No le contestes. Ella se equivocó. Ámala. Ámala. Esposas. Él tiene la culpa. Él tiene la culpa, sí, tal vez ahora tiene la culpa. Perdónalo una vez más. Como Jesús oraba: Señor, perdona nuestras ofensas. Y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden, porque tú nos perdonas nuestras ofensas. Aprendamos a perdonarnos, a perdonar a nuestra familia. Hijos, perdonemos a nuestros padres. Nuestros padres cometen errores, claro, somos humanos, todos son humanos. Perdonemos a nuestros padres también. Yo creo que, como diría Peña Nieto, nadie se levanta queriendo ser un mal presidente. Yo creo que nadie se convierte en un papá queriendo ser mal papá. Y a veces nos ayuda también tratando de, hijos, mirar a nuestros papás también a través de sus circunstancias. Entérate un poco cómo fue su vida a la vida al momento en el que tú tenías. Porque a veces como hijos podemos ser un poco egoístas y decir, bueno, yo a mis 20 años pues vivo en Cancún, vivo en una ciudad bonita, vivo en una casa bonita, clase media, tenemos carro, no me falta nada, pero a lo mejor cuando tu papá tenía tu edad, tenía una cantidad de falta de economía, vivían en precariedad, tenía un papá borracho, tenía un papá golpeador. Entonces no seremos nosotros injustos al sobrejuzgarlos y exigirles el comportamiento que nosotros queremos cuando ellos han pasado tantas cosas también. Miremosles con misericordia. Miremosles con misericordia. A veces yo decía, híjole, es que ¿por qué mi abuelo no es tan cariñoso como los abuelos de las películas, ¿no? De que, así, no sé, de que van y te abrazan y el abuelito así súper buena onda. Mi abuelo era, no sé, un poquito más, no sé, más seco, no sé. Y decimos, es que ¿por qué pasaron eso? Pero a lo mejor fueron a la guerra. A lo mejor fueron militares y sufrieron tanto. A lo mejor tuvieron un padre golpeador. A lo mejor experimentaron tantas cosas. Y somos injustos en sobrejuzgarlos, en exigirles el comportamiento que nosotros queremos. Pero es Dios mismo el que nos abre los ojos y nos permite mirarles con misericordia. Cuando Jesús vio las multitudes, dice la palabra que Él tuvo compasión de ellos. Y yo creo que el Señor nos llama a tener compasión. ¿Y sabes por dónde se empieza? Por la familia. Ten compasión por la familia. Ten compasión por tus padres. Ten compasión por tus hijos. Ten compasión por tus abuelos, por tus tíos. Sobre todo por los que no conocen al Señor. Y luego después de eso Jesús dijo, la mies es mucha, porque andan como ovejas sin pastor. Dijo, pero la mies es mucha, el trabajo es mucho y los obreros son pocos. Y sabes, muchas veces interpretamos este versículo como, ¿quién quiere ser pastor? Porque hay mucha mies para trabajar. Pero cuando está refiriéndose a esto es que hay una falta de paternidad. Hay multitudes que no tienen idea, no saben cómo amarse, solamente saben vivir peleándose, solamente saben vivir viviendo como bien les parece. Y el llamado de Dios es, hagan familia. La mies es mucha. ¿Sabes? Hoy hay un término, en estos últimos años se ha hecho famoso, que se llama los huérfanos digitales. ¿Alguien ha escuchado este término? Los huérfanos digitales. Es un término que los sociólogos están mencionando mucho. Y esto sucede en dos situaciones. Mi suegra es la niña de los plumones, ¿no? Yo sí. ¿A qué se refieren los huérfanos digitales? Suceden dos cosas. Niños o adolescentes que utilizan dispositivos sin supervisión de un adulto, o padres que pasan demasiado tiempo en sus propios dispositivos. Va de nuevo. Pueden haber huérfanos digitales por dos cosas. Niños y adolescentes que utilizan dispositivos electrónicos sin supervisión de un adulto, o número dos, padres que pasan demasiado tiempo en sus propios dispositivos.
Cada vez hay más situaciones de papás que pueden estar con un bebé y el papá todo el tiempo con el celular, ¿no? No sé si han visto, hay algunos videos que se han hecho famosos de cómo es la reacción de los niños cuando llegan y ven al papá y el papá tiene el celular y cuando el papá no lo tiene. La reacción del niño al ver al papá con el celular y cuando no lo tiene es completamente diferente. Los niños saben también que el papá puede dar o no atención. Y cuando estamos distraídos y no estamos activamente con nuestros pensamientos tratando de intencionalmente darles atención, ellos van a buscarla en otro lugar. No nos sorprendamos al rato que nuestros hijos ya no nos quieran, porque saben que nunca, tal vez no que no nos quieran, sino que no busquen nuestra atención, porque saben que nosotros no nos van a hallar la atención. Y todo eso genera orfandad, huérfanos. Necesitamos activamente cambiar hábitos. Recuerda que se comienza con el ejemplo. Sembremos semillas, sembremos las semillas del Evangelio y ellos decidirán si caminan con el Señor, pero tenemos que hacer nuestra parte. En Efesios capítulo número 6, si regresamos allá a la palabra, ahí adelantito donde estábamos leyendo, pero vamos al capítulo número 6, el versículo 4. Vamos a hablar de los hijos ahora. Versículo 4. ¿Quién lo lee? Alguien que me ayude. Bien fuerte. A ver, hermano Dani. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y educación en el Señor. Amén. Fíjese, una instrucción súper clara. Dice, no los lleves a ira. Otro elemento, dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjense la instrucción. No lo lleven a la ira. Es muy interesante, porque ¿qué significa llevar a los hijos a la ira? Leía un poco un comentarista que decía que este pensamiento que está escribiendo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios es muy revolucionario para su época. Para nosotros nos suena pues muy interesante porque, bueno, lo miramos con ojos del siglo XXI. Pero fíjese, esto fue escrito hace siglos atrás. En la época romana, a ver si no los pierdo, en la época romana, las familias se constituían eran las familias y el jefe se llamaba el pater familias. Eso un abogado está súper acostumbrado a todo ese tipo de terminología. El pater familias se usa mucho en el derecho. Y el pater familias, por ley, tenía la autoridad de decidir sobre toda la familia. A veces el pater familias podía ser el abuelo o el hombre más anciano de la familia. Las familias no eran como ahora, que son núcleos muy pequeñitos, de 3, 4 personas. Antes podía ser, 20 hijos, y los hijos tenían sus hijos. Y el hombre más anciano, el papá, del papá de todos los hijos, a lo mejor, imagínense, ese abuelo, ese era el pater familias. Y el pater familias tenía la autoridad legal de decidir sobre un montón de cosas. Está muy interesante porque estaba leyendo que hay un filósofo que se llama Séneca, filósofo y pensador romano, en el siglo número IV escribió varias descripciones que mencionaba que el infanticidio era una actividad muy normal en los padres de familia. ¿Y a qué se refiere esto? Si el padre de familia consideraba que el niño había nacido demasiado chiquito o débil, el pater familias lo podía matar, tal cual. Lo podía matar. Si consideraba que tenía alguna deformidad, lo mataba. Entonces, el pater familias tenía gran autoridad y no se podía juzgar esa autoridad del padre de familia. Entonces, ahora volvamos al texto y cuando Pablo le está diciendo no lleven a ira a vuestros hijos, es como
tú me estás retando mi autoridad como pater familia. Si yo tengo la autoridad avasalladora sobre la familia, yo puedo decidir lo que es para ellos. Yo puedo decidir su futuro, yo puedo decidir sobre su vida. Puedo decidir sobre la esposa de mi hijo, a ese nivel. O puedo decidir sobre sus hijos. Si yo lo quiero matar, yo como padre de familia puedo matar al hijo de mi hijo, si yo creo que es muy débil. Entonces fíjate qué interesante, y Pablo está diciendo, no lleven a la ira a vuestros hijos. Es un concepto revolucionario. Y incluso era una práctica de el abandono también. O sea, el pater familias podía excomulgarlos de la familia. Y era una práctica tan común que los niños abandonados eran recogidos por gente que se dedicaba al tráfico de esclavos, y muchos esclavos habían sido hijos que habían sido relegados de su familia. A lo mejor eran deformes, a lo mejor tenían alguna falla en motricidad, etc. Y eran vendidos como esclavos. Y cuando Pablo está diciendo no lleven a ira a sus hijos, está refiriéndose a varias cosas. He estado leyendo estos días un libro que me regaló mi suegra, para que aprenda a ser buen papá, y que habla mucho de la paternidad. Está escrito por un pastor que hace poco falleció, que se llama MacArthur, y él desarrolla un poquito este pasaje. Dice, llevar a la ira a nuestros hijos lo puedes hacer en varios puntos. Número 1, puedes llevar a la ira a tus hijos cuando eres sobreprotector. Cuando pones demasiadas restricciones y no confías en ellos. Puedes llevar a la ira a tus hijos cuando muestras favoritismo. Es que yo quiero más a este sí me hace caso, el Albertán, este no me reniega. Los llevamos a la ira cuando tenemos favoritismo. Los llevamos a la ira cuando les exigimos cumplimiento de objetivos poco realistas. A veces como papás podemos ser demasiado exigentes con ellos, ¿verdad? ¿Cuántos estudiamos algo porque papá nos lo pidió así? ¿O qué es lo que hacemos? Nos dedicamos a esto porque papá me lo pidió. Número 4, llevamos a la ira a nuestros hijos cuando somos también demasiado indulgentes, cuando somos demasiado suaves, cuando no somos capaces de poner límites a nuestros hijos, también los llevamos a la ira. Poner límites no es una muestra de odio o maldad, sino es una muestra de amor y cuidado. Nuestros hijos necesitan límites. Nuestros hijos necesitan que nosotros seamos un límite para ellos. Y no es una muestra de rencor, no es una muestra de odio, sino es una forma de amarlos, es una forma de mostrarles cuidado. Así como Dios nos pone límites, nosotros podemos ponerle límites a nuestros hijos. Somos indulgentes cuando les damos todo lo que quieren también. Somos indulgentes cuando les permitimos pecar. Si nosotros somos padres que permitimos que hagan lo que quieran, nos estamos llevando a la ira de Dios. Siguiente punto, nosotros también llevamos a la ira a nuestros hijos cuando los desalientas. Puede ser por una falta de entendimiento de nuestra parte, o puede ser una falta de recompensa para ellos. A veces somos incapaces de mostrar aprobación, ¿verdad? Nuestros hijos constantemente buscan nuestra aprobación y nosotros somos como, bueno, te quedó medio feo, ¿no? Y siempre esa incapacidad de mostrar aprobación a nuestros hijos, decir, hey, qué bien lo hiciste, hey, me siento orgulloso de ti. Y aunque a lo mejor te sientes orgulloso de tu hijo, pero somos incapaces de decirle, hey, qué bien lo hiciste, hey, me siento orgulloso de ti. Aprendamos, papás, a mostrar aprobación y honra cuando sea oportuno. Reconozcamos sus logros. Número 6, también los llevamos a la ira cuando no les permitimos crecer. Déjalos cometer errores. Dejemos a nuestros hijos que se equivoquen. Así como nosotros nos hemos equivocado, en los errores se aprende. ¿Vamos bien? Llevamos a nuestra ira a nuestros hijos también cuando los maltratamos. Verbal, emocional, físicamente.
Una cosa es corregirles, pero otra cosa es el maltrato. Otra cosa es cuando deliberadamente queremos lastimar, ¿verdad? Y tratamos de saciar nuestra enojo, nuestra furia en ese momento y queremos irnos contra ellos. Los llevamos a la ira de Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer? Háblales de Dios, aunque estén chiquititos. Hablemosles de Dios, enseñémosles a amar a Dios y enséñales con tu ejemplo. Eso es lo más importante. Enséñales con tu ejemplo. ¿Cómo van a aprender nuestros hijos a orar si nosotros no sabemos orar? ¿Cómo van a acercarse a la palabra de Dios si nosotros no sabemos cómo acercarnos a la palabra de Dios? ¿Me ayudas, José, con el piano, la guitarra, por favor? Y hay una presión externa en el mundo, en la cultura, que nos dice cómo tenemos que criar a nuestros hijos, cómo tenemos que ser familia. ¿La identificamos? Todos identificamos esa presión que hay en el mundo que te dice, tienes que educar a tu hijo de esta forma. Esto es lo correcto. Hoy hay muchas voces, ¿verdad? En TikTok, en redes sociales, en cualquier lugar. Hay mucha gente que sabe cómo se hacen las cosas. Hay un montón de consejos. Pero en esa multitud de consejos hay poca sabiduría. Entonces, ¿qué podemos hacer? Volver a la palabra. Lugar inamovible, lugar de confianza. El firme fundamento de la palabra de Dios. Hermanos, identifiquemos cuál es la presión externa. No significa que todo lo que esté fuera de la iglesia significa que es malo, no, pero tenemos que aprender a filtrarlo a través de la luz de la palabra. ¿Qué es lo que dice el Señor acerca de esto? Y tenemos que aprender a filtrarlo para que nuestra familia pueda crecer en disciplina. No cedamos ante la presión externa de la cultura. ¿Qué es lo que dice la cultura externa? No lo disciplines. ¿Qué es más lo que te dice? Dale libertad. Que él decida. La sexualidad. Que él decida qué va a hacer, si va a ser niño o niña. Hay un sobreénfasis en las emociones. No está mal, claro que las emociones son buenas, Dios nos las dio. Pero hay un sobreénfasis, una sobreconcentración en míralo, cómo te hace sentir eso. Y hemos olvidado disciplinarlos, hemos olvidado ponerles límites. La cultura también nos anima a un despertar temprano de la sexualidad. Hay muchas cosas, todo esto es una presión externa y nosotros tenemos que identificarlo. Si no lo identificamos, no vamos a poder ponerle un límite. Un despertar temprano de la sexualidad, que ellos elijan qué es lo que quieren ser. Hermanos, la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso. Y tiene que ser el Espíritu Santo, tiene que ser Dios el que nos ayude a ministrarles. Los niños, nuestros hijos, necesitan tanto de Dios como nosotros lo necesitamos. Ellos necesitan convertirse al Señor. Ellos necesitan también venir y postrarse delante de Dios. No porque vengan a la iglesia van a ser cristianos. Ellos van a tomar su decisión. Y si en el momento en que estén chiquitos reciben un mal ejemplo, les estamos poniendo un mal fundamento para que cuando ellos estén grandes, ellos decidan caminar de forma deliberada, consciente con el Señor. Nuestro ejemplo será algo bueno o será un lastre que les impida caminar con el Señor. Que cuando se acuerden de cuando eran chiquitos, que no digan, ay, es que mi papá era un hipócrita. Aquí íbamos a la iglesia, sí, pero le metí unas friegas a mi mamá en la casa. O sí, íbamos a la iglesia y qué padre, pero no lo hiciera enojar porque me decía de groserías o me golpeaba. Que nuestro ejemplo sea un empuje para ellos. Sea un empuje para ellos. Pongamos nuestros ojos en la palabra y que la palabra de Dios pueda ser un consejo de cómo enseñarles. Y ese es mi deseo, que podamos decir, Señor, ayúdanos. Que
podamos seguir formando familias. Tu familia, mi familia, necesitamos de Dios, hermanos. Este no es un lugar perfecto, no es un lugar para que vengamos a fingir y decir, aquí todos somos puras familias perfectas, ¿verdad? Y si alguien está pasando por un momento de violencia, si alguien está pasando por un momento de problemas maritales, de problemas con los hijos, hermanos, este es un lugar en el que podemos ayudarnos. Nos hacemos más daño todos fingiendo y decir, pues es que aquí no pasa nada. Acérquese con una autoridad espiritual, acérquese con el pastor, pastora. Ayúdeme a orar por esto. ¿Cómo enfrentamos esto? Nuestras familias necesitan de Dios, todos necesitamos de Dios, desde los más pequeños hasta los más grandes, todos necesitamos de Dios. Y que su Espíritu Santo nos ayude, su palabra sea nuestro fundamento. ¿Por qué no se pone de pie? Y si usted viene con su familia, tome su manita. Tome la manita de... Si alguien viene solo, inclúyala a su familia. ¿Por qué no oramos, Señor? Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es quien nos enseña, quien nos fortalece, quien nos consuela, quien nos anima, quien nos da ánimo, Señor. Ven y visita la iglesia, Señor. Ven y restaura las familias. ¿Por qué no tomas un minuto y te sinceras y le dices, Dios, ayuda a mi familia? Hermanos, todos necesitamos algo en lo que el Señor nos ayude. Todos necesitamos que Dios nos ayude en algo. Sincérate con Dios, no lo tienes que... Si es algo muy delicado, no lo verbalices, pero pídeselo dentro de tu corazón y dile, Dios, ayúdame con esto. Ayúdame, necesito tu ayuda, necesito, Dios, que tú intervengas. Ayúdame con esa situación con mi esposo, ayúdame con esta situación con mis hijos. Restaura nuestra familia. Tú eres ese Dios que es familia. Tú eres familia, Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tú eres quien nos enseñas. Señor, enséñanos a ser papás. Enséñame a ser papás, Señor, enséñanos a ser mamás. Enséñanos a ser hijos, enséñanos a ser agradecidos. Enséñanos a entender el valor de las cosas, enséñanos a mirar a otros con compasión, enséñanos a mirar con misericordia, enséñanos a mirar, Dios, a aquellos que se duelen. Enséñanos a actuar, Dios, en el momento en que otros están sufriendo. Quita la insensibilidad de nuestro corazón. Dios, y que como familias podamos enseñarnos, ayudarnos, aprender a perdonar a aquellos, Dios, que tienen heridas profundas con sus papás, con sus mamás. Dios, aquellos que fueron abandonados, aquellos que han sido golpeados, aquellos que fueron golpeados desde pequeños, y eso representa un lastre, Señor, para ellos, para crecer. Dios, trae sanidad. Y permite, Dios, que podamos escribir nuevas historias. Permite que podamos escribir nuevas historias, nuevas familias, familias que tienen bendición. Que nuestros hijos, Señor, no repitan esos patrones. Que nuestros hijos, Señor, puedan crecer en tu palabra. Que puedan crecer en tu palabra, que puedan crecer en tu verdad. Que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Que te conozcan a ti, Señor. Que te conozcan a ti, Dios, y ayúdanos a que podamos hacer una ayuda. Que te conozcan a ti, Dios. Que te conozcan a ti, Señor. Queremos conocerte como iglesia.
Queremos conocerte, Señor. Queremos conocer tu amor, queremos conocer tu perdón, queremos conocer, Dios, la profundidad, la magnitud, la anchura de tu amor, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú restauras familias. Gracias, Señor, porque yo sé que tú restauras y perdonas nuestro pasado. Dios, aquellos que no controlan la culpa, Dios, por el pasado, restaura, Señor. Tú eres un Dios de segundas oportunidades. Tú eres un Dios, Señor, que restaura vidas. Tú eres un Dios que restaura familias. En el nombre de Jesús yo creo, Dios, que tú vienes a sanar. Espíritu Santo, ven a sanar en este día. Ven a sanar en este día, Señor. Ven a sanar, Espíritu Santo, en este día.